lunes. Hugo, Marcelo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos cómo se están preparando, no sé quién quiere empezar, para las actividades que están planteadas el día lunes. Dale, bueno, siempre se juntan un montón de actividades, porque no solo actividades que generamos desde el foro, sino de distintas organizaciones que convergen también con el foro, organizan diferentes actividades. Y las más centrales tal vez sería el domingo, que va a ser una vigilia. El domingo se hace una ronda en el espacio de memoria ex comisaría cuarta, una ronda de memoria, y va a haber distintas actividades y después un cierre con música, si el tiempo nos lo permite, porque está el pronóstico medio complicado para estos días, tanto el domingo como el lunes. Y el acto central, como siempre, salimos de Plaza del Soldado a Plaza de Mayo, marchamos a las 5 de la tarde, nos concentramos en Plaza del Soldado, y el acto en Plaza de Mayo, que esperemos también que el tiempo nos acompañe. Así que bueno, estamos preparando todo para que sea una buena jornada. Hugo y Marcelo son hermanos de personas desaparecidas y es muy importante, y es una pregunta que aquí recurrentemente nos hacemos. Yo dije recién compañeros y compañeras, porque todos los desaparecidos y desaparecidas eran estudiantes, trabajadores, periodistas, por lo cual todos podríamos haber sido en ese momento una persona que era de alguna manera, y como se usó el término en ese momento, chupada por la junta militar y desaparecida por sus ideas, por su militancia, por su ayuda a la comunidad. Y les quiero preguntar en este momento, en momentos de negacionismo, porque esto hay que decirlo, Victoria Villarruel, la vicepresidenta de nuestro país, es una negacionista expresa. También el presidente Milei. ¿Cómo se hace para seguir con estos temas y para poder encender la memoria en la Argentina en estos momentos? Bueno, el año pasado todas estas cosas del 24 de marzo ya las sabíamos, ya gobernaba Milei y hubo una reacción masiva de la gente, la población, que lo que se hizo fue reforzar las marchas, o sea, hubo una participación que superó lo que era otros años. Creo que hay más conciencia sobre esa situación, hay conciencia sobre lo que está ocurriendo. Vienen desmantelando los organismos públicos que se encargan de la investigación y del acompañamiento a los juicios, como ser la Secretaría de Derechos Humanos, la búsqueda de los nietos desaparecidos, la CONADI también, los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, no algunos que dependen de provincias, que es un poco diferente, pero hay varios que dependen de Nación. Todo eso se viene desmantelando. Y después hay un hecho simbólico que ocurrió el año pasado, no simbólico tampoco del todo, y es que un grupo de diputados fue a visitar a los genocidas mayores que tenemos acá en Argentina detenidos, entre ellos Alfredo Astiz, a la cárcel de Seiza. Y bueno, ahí estuvieron sacándose fotos con ellos, tomando un desayuno, confraternizando. Alfredo Astiz, recordemos, fue un marino, oficial de la Marina, que siendo joven todavía se infiltró dentro de un grupo de derechos humanos que eran los que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, donde había 2 monjas francesas, 3 madres de Plaza de Mayo, la primera presidenta de madres, que era Azucena Villaflor, algunos familiares desaparecidos, militantes de derechos humanos, 12 personas, y él los entregó para que los secuestren, los desaparecieron. Esos fueron a los vuelos de la muerte, incluso se recuperaron algunos cuerpos que llegaron flotando al partido ahí a las playas de General Lavalle. Sí. A mí me gustaría también que podamos hablarle a los más jóvenes, a los que quizá tienen hoy menos de 25 años y no tuvieron tampoco la posibilidad de concientizarse como en algunos otros momentos pudimos, quienes somos un poco más grandes, conocer acerca de esta historia. Si pueden contármelo de pequeño a más general, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo eran sus hermanos? ¿Dónde militaban? ¿Y por qué es tan importante que tengamos presente la memoria, la verdad y la justicia? Sí, eso muchas veces vamos a dar charlas a escuela más en este mes, que es el mes de la memoria. Y bueno, nosotros tratamos de explicar
que nuestros familiares eran igual que ellos. Mi hermana, cuando empezó a militar, estaba terminando la escuela secundaria. Después ella se fue a estudiar, hizo un año en Paraná, en Ciencias de la Educación, pero después decidió irse a Buenos Aires a estudiar allá. Y bueno, ella fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires. Pero eran gente como esos chicos de los que vamos a hablar, en un momento de la historia del país que había una gran inquietud política, ¿no? Nuestra América Latina y el mundo vivía un proceso de descolonización de África y Asia, de gobiernos de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, en el 59, de una serie de gobiernos que se plantearon un montón de cosas que promovieron la participación de los jóvenes en la vida política. Y entonces, tanto mi hermana como el hermano de Hugo, como yo mismo, que también militaba en política, de alguna manera fuimos por esa realidad interpelados y bueno, uno supongo que también tiene que ver a veces la educación de su casa o las relaciones, a veces también circunstanciales, que uno fue forjando ya desde adolescente, que hicieron que uno decidiera participar de una manera activa, digamos, en la vida política del país. Y que los chicos de ahora también lo hacen. Lo hemos vivido con el movimiento de mujeres años atrás, donde yo trabajaba en una escuela secundaria, así que bueno, con los pibes de la escuela, pibes y pibas, una gran participación, el apoyo a las ESI, ellos desde el centro estudiante, por ejemplo, se estaba reformando la escuela, decidieron que no haya baños separados de hombres y mujeres, sino un único baño. Y bueno, es decir, cambian a veces las causas, las necesidades, las causas, pero creo que es una juventud que igual participa y que tenemos que fomentar esa participación porque es sana, es sana, porque el hombre vive en comunidad y la comunidad tiene que debatir, tiene que aprender a debatir en paz, en armonía, en respeto, y eso es lo que no pasó durante la dictadura y eso es lo que lamentablemente no está pasando ahora tampoco, ¿no? Marcelo y Hugo, nosotros decimos aquí que esta dictadura fue cívico, clérico, militar, porque participaron también agentes civiles, gente de la iglesia, gente de las instituciones y la justicia. Y como me haces este paralelismo de las causas que de alguna manera pueden asemejarse a las causas que estos jóvenes tenían, en su mayoría muy jóvenes, todos los desaparecidos y desaparecidas, ¿qué están viendo ustedes en la actualidad que les da temor y que se asemeja a esa época por parte no solo del gobierno nacional, sino también del gobierno provincial? Digo, se está proponiendo baja de imputabilidad, lo que sucedió en la marcha de los jubilados y jubiladas, una justicia que no actúa o no puede actuar por temor. ¿Cuáles son las cosas que ustedes están viendo que hay que prender las antenas para que no volvamos a vivir algo como lo que fue el 76 al 83? Bueno, lo primero que hay que mencionar es la similitud de los modelos económicos. O sea, el modelo económico actual es prácticamente una continuación del de Martínez de Hoz y el de Menem, que lo dicen abiertamente, ¿no? O sea, no lo esconden. O sea, Milei ha dicho que para él el mejor ministro de Economía que hubo fue Domingo Cavallo, que era un funcionario de la dictadura, y puso la estatua de Menem digamos, en la Casa de Gobierno. Es decir, él tiene esa orientación, o sea, la cuestión económica es el mismo modelo neoliberal que apunta, digamos, al dominio de las corporaciones financieras, priorizar lo financiero frente a lo productivo, un modelo de bajos salarios, de baja ocupación. Con eso ayudan a bajar los salarios, porque si hay desocupación, eso presiona sobre la baja del salario. La desafectación de servicios públicos, o sea, el Estado, digamos, que no está presente para la educación, para la salud, para las necesidades comunitarias, apuntan a la educación pública, a la ciencia y tecnología. O sea, esa es la primera cuestión. O sea, el tema de los modelos económicos es la primera preocupación. Y después la represión, o sea, la crueldad con la cual están actuando. Que si uno ve las fotos y las filmaciones, observa a esos policías que tiran gases en la cara de gente que tiene más de 80 años, 70, y se ríen, o sea, festejan eso como si fuera
no sé, que están luchando en una guerra y ganando una guerra, es decir, con una crueldad. Y según las informaciones que nos están llegando a nosotros, esas personas son especialmente entrenadas para eso, para no tener ningún tipo de empatía con las víctimas, en este caso de la represión, y al mismo tiempo hay todo un mensaje de violencia desde el Poder Ejecutivo Nacional, agresiones contra periodistas, contra artistas, la deshumanización del ser humano. Entonces a las personas los comparan con basura, con ratas. Es lo mismo que hacía Hitler en realidad. O sea que hay todo un mensaje y una práctica que evidentemente preocupan porque van avanzando en un modelo autoritario donde se concentra además todo en el Poder Ejecutivo, el Legislativo cada vez tiene menos peso y el Poder Judicial se va subordinando también a eso. Y hubo también, para llegar hasta este momento, toda una participación, podemos decir, de medios de comunicación, también de miembros de la justicia en este sentido, en el cual se ha estigmatizado mucho a los movimientos de derechos humanos, a madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, que en medio de este negacionismo siguen encontrando nietos y nietas, pero se ha hablado de intereses económicos, se ha hablado de que los movimientos de derechos humanos solamente están para ocupar cargos. ¿Qué le responderían a todos esos medios de comunicación, miembros de la justicia y gente de la política, partícipes de la política, que instauraron esta idea sobre los movimientos de derechos humanos? Sí, bueno, como hermanos de desaparecidos, nosotros de alguna manera podemos ser para Botón solo un ejemplo, dicen. Somos personas comunes, como te decía. Yo hasta agosto del año pasado era empleado del Estado, ahora soy un jubilado. Y no solo que no me mantiene la lucha de derechos humanos, sino que es un constante poner plata de uno para poder hacer cosas, ¿no? O sea que esas argumentaciones no tienen nada que ver. Las madres son madres que muchas tenían ideas políticas y muchas otras no. Eran amas de casa que salieron por el amor a sus hijos o hijas, que fueron arrancados del seno familiar. Y salieron primero a preguntar dónde están, porque de todos lados negaban su detención, cuando era visible que habían sido detenidos por fuerzas del Estado. Y bueno, así se fueron formando los distintos organismos de derechos humanos. Y somos personas comunes y corrientes que vivimos de nuestro trabajo. Y sí, por ahí, porque a veces nos preguntan también en las escuelas, en los 90, no me acuerdo ahora el año, en los años 90, que era presidente Menem, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al gobierno, por los tratados internacionales que suscribe nuestro país, a una indemnización a las víctimas del terrorismo de Estado. Como las víctimas del terrorismo de Estado estaban desaparecidas, quienes lo cobraban eran sus deudos. Entonces, eso sí, a veces yo creo que apuntan a ese tipo de cosas cuando hablan, pero nuestra lucha nunca pasó por un resarcimiento económico. ¿Y los juicios siguen? Y los juicios siguen. En Santa Fe, justamente ahora estábamos hablando que hay un juicio un poco demorado, que es una derivación de otro juicio que ya se hizo, de un grupo de militantes secuestrados de Laguna Paiva, y tuvo una derivación que tiene que ver con el maltrato dentro de una familia con muchos hijos a los menores, ¿no? Así que esperamos que en el curso de este año se pueda ventilar en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe esta causa. Última, y les agradezco profundamente que hayan estado hoy aquí en ATP, que sigan encendiendo la memoria, la verdad y la justicia, pero cuéntenos en Santa Fe, ¿dónde se puede ir? ¿Qué lugares se pueden visitar para entender un poco lo que sucedió también en nuestra provincia? Y cuéntenos nuevamente dónde nos encontramos el día lunes. Bueno, por suerte en Santa Fe, desde el año 2016 se sancionó una ley que transformó la ex comisaría cuarta en espacio de memoria,
Se demoró 3 años en llegar al desalojo de la comisaría para poder ocupar el espacio. A partir de 2000, ya me estoy yendo para atrás, el 2019 se pudo ocupar el edificio de la excomisaría cuarta. Hoy funciona ahí un centro de memoria que puede ser visitado, es muy visitado por las escuelas, muy visitado por las escuelas. Ahí hay una compañera que es trabajadora del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos, y está a cargo de los recorridos. Y en este momento hay 2 personas que colaboran, que son pasantes de la universidad, estudiantes de historia, y la verdad que están llevando adelante un muy buen trabajo. Normalmente de lunes a viernes el tiempo está más bien dedicado a distintas escuelas o instituciones, pero hay una vez al mes, que es el primer sábado de cada mes, lo que se llaman rondas de la memoria, que son para personas sueltas que desean ir a conocer, no son parte de un colectivo, de una escuela, de una universidad o de un gremio, que es eso que te contaba, que por el tema del 24 de marzo, en vez de haber sido el primer sábado del mes de marzo, va a ser el domingo, el día antes del 24. Va a ser la primera ronda de la memoria de este año. Y bueno, no sé si querés agregar algo, Hugo, con el tema de Campo San Pedro. Sí, Campo San Pedro es una aspiración nuestra en realidad, porque nosotros hace años que venimos luchando para que el campo militar San Pedro sea transformado en un espacio de memoria. Es un sitio de memoria, o sea, está reconocido como lugar de exterminio y enterramientos clandestinos, pero no se logró que haya una ley que lo declare espacio de memoria para poder construir ahí las instalaciones necesarias para que pueda ser visitado. Atención a los diputados y diputadas, senadores y senadores, sí, porque senadoras no hay, así que atención a esto que está contando. Es cierto, sí, sobre todo a los nacionales, porque el problema es, hubo 2 proyectos nacionales de que ese predio, que es del Ejército, pase a la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Y ahí se pueda construir el espacio de memoria. Esos 2 proyectos estuvieron ahí, nunca fueron tratados, perdieron estado parlamentario y bueno, y el último, o sea, se hizo un intento sobre el final del gobierno anterior de que se dieran, aunque sea una parte, pero no se pudo concretar. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de búsqueda que lo hacemos en conjunto los organismos de derechos humanos con la Secretaría de Derechos Humanos acá de la provincia, que la verdad que tiene una importante colaboración en esa tarea y es una actividad que está controlada por la Fiscalía de Derechos Humanos acá del doctor Suárez Faisal, que facilita, digamos, todo lo que es las cuestiones legales para que se pueda seguir la búsqueda, ¿no? Que está basada en la entrevista con testigos, la perforación de algunos lugares, pero como espacio de memoria es una deuda pendiente. Eso es Gracias, Hugo y Marcelo, por acercarse hasta acá, por contarnos su historia y por encender la memoria.